Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente, siempre ansiosos de compartir, de pasar un rato juntos y también ansiosos porque se nos hace larga la espera hasta poder normalizar nuestros cultos en la iglesia, pero entre tanto entendemos que Dios nos ha provisto este medio, Amén. Así que lo vamos a usar al máximo y para el provecho de todos. Queremos arrancar esta noche orando por las necesidades y la pastora nos va a guiar, así que unamos nuestro corazón con ella y conmigo y con los que estamos aquí y vamos a creer juntos en milagros que Dios hará. Considera en este momento cuántas personas están necesitadas de un milagro, del obrar de Dios en su vida. Cuántos atados que están sufriendo. Pero qué precioso es poder tener una oportunidad de declarar la palabra de Dios y poder orar todos juntos a favor de esas personas. Así que todos juntos, amén. Señor Jesús, cuán grande es tu amor y tu poder para obrar lo imposible. Señor Jesús, porque en tu nombre nos has dado, el cual opera los hechos de transformación, pero también de sanidad, de liberación. Señor, te pido que intervengas en todas esas personas acongojadas, que están solas, que son mayores, que tienen, Señor, una debilidad tan grande en sus cuerpos y la soledad lo hace más difícil. Señor, se hace el socorro de esas vidas, se hace el socorro en este tiempo. Señor, sus dolores, Señor, líbralos. También te pedimos, Señor, por los que están sufriendo de cáncer, en todas las manifestaciones de cáncer, Señor, ya sea en los huesos, ya sea en los pulmones, ya sea, Señor, en cualquier otra parte del cuerpo, en algún órgano. Señor, tú tienes poder, y sí lo tienes, para decir basta, fuera toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, precioso eres, poderoso eres. Nada se escapa de tus manos, por eso podemos venir a ti, recurrir y saber que tú respondes, Señor. Gracias te damos, pero también, Señor, tú tienes poder y autoridad, porque lo has puesto todo debajo de tus pies, para librar a los que están cautivos por el diablo, por el enemigo. Señora, ahora te pido, los que están encadenados, los que no tienen esperanza, los que, Señor, han sido acosados en sus mentes, en sus cuerpos, en sus corazones por Satanás, suéltalos en el nombre de Cristo Jesús, suéltalos, porque Él es poderoso y hemos declarado su palabra y su nombre, que es un nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí estamos de nuevo, luego de la oración, para compartir juntos la palabra de Dios. Creo que podemos tener mucho aprecio hacia todo lo que Dios a través de los años ha acumulado respecto de palabras, mensajes, enseñanzas y exhortaciones. De hecho, por la gracia de Dios nos ha dado esa riqueza y creo que bien nos atañe a cada uno de nosotros aprovechar al máximo. Yo creo que un poco va de la mano de lo que compartía la pastora hace poco, más precisamente el miércoles pasado. Es verdad. Respecto de que cuán importante es retener, guardar, atesorar lo que Dios nos ha comunicado, lo que Él nos ha hablado. Así que en ese tren de cosas estamos en estos días acumulando también palabras, videos, quizás alguna grabación que
con el tiempo iremos soltando si este medio de comunicación persigue de esta manera. Así todos podemos aprovechar aquellas cosas tan preciosas, tan vitales, tan importantes, tan claves, que Dios ha compartido con nosotros en el tiempo. Así que vamos a abrir nuestros corazones, por supuesto, en esta noche, no solo por el hecho de orar por otros, pero también a escuchar. Es muy importante tener un corazón receptivo, un corazón sensible para tomar, para recibir y para aplicar lo que Dios tiene para compartir con nosotros. Aleluya. Las cosas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Es decir, por más añeja que puede parecer una palabra o que la hayamos escuchado en más de una ocasión, siempre es relevante, siempre es fresca en su aplicación. Nunca se pasa de la fecha. Así que hoy vamos a compartir seguramente algunas cosas que en otros momentos pudiéramos haber escuchado, pero creo que vienen muy bien para el tiempo que estamos viviendo. Y voy a estar compartiendo de Jeremías capítulo 13. Y ahí es donde vamos a estar tomando lectura referente de algunas cosas que le acontecieron a Jeremías en el ejercicio de su ministerio. Y en este caso particular, Dios participa a su fiel y sufrido siervo, que también es conocido como el profeta llorón, de una parábola, de una alegoría, se podría decir, en la cual el mismo siervo de Dios es participante, protagonista de ese mensaje, de esa verdad que Dios quiere transmitir. Porque Dios utilizaba formas muy gráficas de ilustrar los mensajes, porque también era una forma más de llamar la atención. Recordemos que la gente no tenía la disponibilidad de la palabra escrita, estaba en posesión muchas veces del sacerdocio o de la gente en la jerarquía religiosa. Entonces Dios, cuando enviaba a sus profetas, muchas veces los hacía partícipes de una parábola viviente de su mensaje y de su verdad. Y de ese modo ayudaría para compenetrar más, no solo en los oyentes, no solo en aquellos que verían al profeta ministrar, pero también en el mismo corazón del profeta, lo hacía parte del mensaje. Se podría decir que se unía al mensajero con el mensaje y llegaba así de una forma muy poderosa. Pero vamos a tomar ahora nuestra lectura en Jeremías capítulo 13 y versículo 1. Y así comienza diciendo: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, es decir, al río Éufrates, y escóndelo allí en la hendidura o en el hueco de una peña. Sigue diciendo Jeremías y contando: fui pues, lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar que lo había escondido, y he aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa más servía. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová,
Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Creo que nos queda claro el relato y la narrativa que el Señor le instruyó al profeta a comprarse un cinto de lino. Pero más que un cinto era una faja de tela, una faja que se utilizaba como una prenda más, de hecho común entre el sacerdocio. Leemos que Jeremías tuvo que hacer quizás una visita especial a alguna tienda especializada de Jerusalén para hacer esa compra, porque no era que había en la feria o en cualquier otro lugar, debía comprarse en un lugar específico y especial. Pero esa faja se ceñía sobre la ropa como un cinto. Y seguramente nos muestra que la vestimenta del profeta en sí no era acorde a lo que él fue a comprar, porque sabemos por las descripciones que nos hace la palabra de Dios que muchas veces los profetas, que eran más bien agrestes y rudos en su forma de ser, se vestían de una manera que no condecía con esa faja tan fino, tan lindo que se había comprado el profeta. Pero a pesar de que iba a desentonar totalmente con su vestimenta, seguramente aún esto habría de ser un modo más de llamar la atención al pueblo, porque seguramente dirían, ¿qué hace el profeta llevando sobre sí ese cinto de lino fino? Eso corresponde al sacerdocio, como que no pegaba con su persona y con su vocación. Para colmo de males, el Señor le instruye usar ese cinto, esa faja durante algún tiempo, sin lavarlo. Y todos sabemos lo que ocurre con la ropa que no se lava. Wow. Se vuelve de feo olor, se empieza a descomponer, quizás se rompe y demás. Pero no solo tenía que llevarlo encima durante un buen tiempo, pero también debía hacer un viaje de unos 800 kilómetros ida y vuelta hasta las orillas del río Éufrates. Era flor de caminata, más o menos se calcula al menos un mes entre la ida y la vuelta, solo para enterrar esa faja o ese cinto ahí al lado del río, un lugar de mucha humedad, por supuesto, y donde los niveles del agua subirían y también habrían de inundar el mismo lugar o el hueco donde él habría de esconder esa faja. Y como si eso fuera poco, pasado el tiempo, el Señor lo vuelve a enviar al Éufrates, pero esta vez para encontrar y para traerse el cinto. Imagínense la elaboración de este mensaje. Le llevaría 1600 kilómetros y unos 3 meses de viaje a pie. Y otra vez se patea los 800 kilómetros ida y vuelta para ir a buscar la faja, el cinto. Y por supuesto,
el resultado se dio totalmente conforme a la lógica, porque si una tela que encima ya está mal, ya está delicada, lo dejas en un lugar húmedo y sucio, obviamente se va a entrar a pudrir. Y así fue, dicho y hecho. Cuando va el profeta allí a las orillas del río Éufrates y encuentra esa tela, ya estaba hecho un trapo, ya estaba podrido del todo, era inservible, inutilizado totalmente. Y ese era el mensaje que él debía recabar a lo largo de toda esa caminata, como también esos meses que Dios le llevó a aplicar la lección. Pero son varias las lecciones y las aplicaciones que podemos tener aquí. Pero hay una idea central y muy sobresaliente, y es que Dios primeramente quería claramente graficar la relación y la posición privilegiada que tenía Judá e Israel ante él. Ni más ni menos, Dios compara a su pueblo como ese cinto apretado, esa faja apretada en derredor de los lomos mismos de Dios. ¡Qué maravilla! Es decir, que nos está mostrando esa estrecha relación que Dios proponía tener con los suyos, con su pueblo. Esa relación, por supuesto, celebrada en los parámetros de la santidad, la justicia, y que también significaría la comunión de su presencia. Un pueblo que, al estar tan estrechamente ligado con Dios, exhibiera su gloria, su hermosura, su majestad, su presencia. Pero también detrás del simbolismo de este mensaje, Dios también estaba mostrando y también trazando de forma muy clara el contraste entre una respuesta positiva a ese mensaje y una respuesta negativa. Lamentablemente, tristemente en este caso, el pasaje concluye con que Judá rechazó el mensaje. Es decir, que no supo acompañar los propósitos de Dios. Pero ese lugar de privilegio, ese lugar de propósito tan alto, tenía un fin y un uso específico. Es decir, Dios quiso demostrar de manera gráfica, ilustrada. Él quería demostrar la importancia del uso específico que tenía esa faja, ese cinto. Sabemos que fuera del uso normal o específico no servía más para nada. No. Es decir, que no le servía a nadie que la faja o que el cinto fuera ocultado y escondido por allí. Para funcionar debidamente y útilmente, debía cumplir específicamente su rol y su propósito. Pero sacado de ese marco, de ese fin, a otro plano que no corresponde, terminó corrompiéndose. Es decir, que lo mismo acontece al pueblo escogido por la gracia de Dios. Cuando no entendió la importancia de acompañar los propósitos de Dios y quiso usufructuar la bendición de Dios para otro fin, obviamente terminó, lamentablemente, como el cinto, pudriéndose, no encontrando su utilidad y su razón de ser. Por eso va el título que acompaña esta palabra, un cinto
y dos destinos, porque son dos opciones, son dos destinos que se nos ofrece. Y como ya hemos dicho, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, quiso usufructuar los privilegios divinos, pero sin vivir responsablemente conforme a esos propósitos. Es verdad. Es decir, que cuando uno es elegido por la gracia de Dios, obviamente es un alto privilegio, pero también tiene que acompañar con su respuesta, con su vida, con su dedicación, su consagración. Es cierto que cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, Él nos da esa profunda sensación de libertad. Y es muy grande el alivio que vivimos y sentimos cuando la opresión y las consecuencias de nuestro pasado es todo quitado. Es un peso muy grande que se nos saca de encima. Pero a veces interpretamos equivocadamente las cosas. Sí, Señor. Y pensamos que podemos tener lo mejor de dos mundos. Y en esto se trata de pasarse totalmente al mundo, al reino de Dios, o pasar o vivir directamente en el mundo de los hombres, de la carne, del pecado. No se puede tener los dos pies en cada bando. Y esto nos lleva a querer aplicar otro uso a nuestras vidas, que por supuesto nos hace que los resultados que hemos visto, que hemos leído, salten a la vista en esta parábola que Dios nos ha mostrado. Porque las aguas del río Éufrates eran provenientes de la zona de la distante y afamada Babilonia. Babilonia siempre representa este mundo, su forma de pensar, su filosofía, su idea. Al subir y bajar, ese río mojaría y pudriría la paja de lino. Las aguas del Éufrates son figura del mundo, es decir, de un sistema de pensar natural, carnal y mundanal. Entonces, simbólicamente Dios estaba mostrándole a Judá y a Israel a través de lo que venía como mensaje en la figura de Jeremías, que Babilonia sería un instrumento que no solo traería juicio sobre Judá y sobre Israel, pero también sería un instrumento que en su esencia contamina con su idolatría y con su forma de pensar todo aquello que era tan caro para Dios y para el pueblo, que era la comunión en base y en fundamentos de santidad. Cuando Judá e Israel no aprendían por las buenas, siempre Dios permitía que los juicios le trajesen como lección esa corrección de sus malos caminos, permitiendo que vivieran las consecuencias de sus acciones. Así que principalmente captamos y resumimos esto como una lección que contrasta también el lugar de privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios propone, llevarnos a ti y a mí como una faja, como un cinto alrededor de su persona. Es decir, que estamos hablando de algo que se acerca mucho a Dios. Hay una intimidad que se transmite, hay una cercanía, hay una apertura que nos indica a las claras esa viva comunión que Él quiere sostener con cada uno de nosotros. Pero no podemos desestimar lo infeliz que es el desenlace cuando resistimos ese propósito, cuando no lo acompañamos con nuestra rendición, con nuestro amor, con nuestra fe, con nuestra oración. Obviamente eso nos distancia de ese propósito, de esa finalidad. Cuando uno
no está donde debe estar, obviamente quedamos regalados a las influencias nefastas de este siglo y de este mundo. Estamos sujetos, como lo estaba esa paja o ese cinto, a las aguas corrompidas del Éufrates, de Babilonia, de este mundo, que degradan, que contaminan, que traen inutilidad finalmente en esa condición que Dios hubiera querido que fuera totalmente de otra forma. En vez de tener esa exclusiva y preciosa posición que tiene nuestra vida con Dios, a veces ocurre lo contrario. Así que tenemos un marcado contraste entre el alto propósito de Dios y lo que sucede cuando no se le da curso en nuestra vida. El cinto de lino fino es para estar puesto en la cintura de Dios. Pero por otro lado y en otro uso, no solo cumple su función, pero termina no sirviendo para nada, sino es en el cinto, en la cintura de Dios, no sirve para nada, porque Él nos destinó para ese propósito y solo ahí es donde alcanzamos plenitud y completud de nuestro corazón. Ese proceso de putrefacción no fue de buenas a primeras, pero al no ser lavado, al estar expuesto a un ambiente inapropiado para su conservación, se aceleró su deterioro. Y así nos pasa a nosotros a veces, de a poco, progresivamente, no nos vamos dando cuenta, pero se va pudriendo lo que en su momento era algo muy precioso. Entonces decimos esto por un lado como una amonestación, como también una inspiración para que nosotros realmente nos ajustemos al lugar privilegiado que Dios propuso para cada uno de nosotros. Aleluya. Es decir, que Dios desea que nosotros abandonemos todo compromiso, toda alianza con el pensar y el sentir y el actuar del mundo. Sí, Señor. Tanto en sus afectos como en su práctica. Dios quiere estrecharte muy cerca de sí mismo. Este es el propósito suyo para con tu vida. Entonces Él espera de nosotros sinceridad y verdad y autenticidad en nuestra entrega, en nuestra adoración, en nuestro servicio a Dios. Por eso permanentemente el Espíritu Santo nos inspira para que no aflojemos, es verdad, para que no nos dejemos estar. Y esto acompaña también lo que se dijo durante la semana de guardar, de atesorar, de tener como muy precioso lo que hemos vivido, lo que hemos alcanzado, lo que Dios ha compartido con nosotros. Entonces, vemos un resumen del significado y de la aplicación de la faja. El cinto es muy importante. En principio, en primer lugar, esa faja es símbolo de íntima comunión. Amén. Porque en el sacerdocio y en su aplicación a Dios, ninguna otra prenda o elemento de la indumentaria estaba tan ceñido, tan apegado al cuerpo. Y Dios con gracia y con tanto amor quiere estrechar nuestra vida, la tuya y la mía, muy cerca de sí mismo. Amén. Para que haya comunión. Es un símbolo, es un emblema de comunión. La faja o el cinto, al formar también como si fuera una suerte de anillo alrededor de la cintura, es figura de compromiso, de pacto, tal como un anillo grande nos indica que hay una relación perpetua, continuada,
hay una alianza, hay un pacto celebrado con Dios. Esa paja o ese cinto es figura de esa alianza. También el cinto o la paja, al ser de lino fino, era también una figura muy elocuente, muy clara del sacerdocio. Amén. Nosotros, dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, dice: nosotros o vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que hemos sido llamados y elegidos como sacerdocio santo para elevar nuestra adoración, para traer sacrificios de alabanza, para también someter nuestras oraciones ante su trono. Eso es lo que hace un sacerdote. Y siempre debía vestirse lino fino de la santificación, de la separación, de la consagración a esa finalidad, a ese propósito, a esa vocación dada por Dios. Pero también el cinto es emblemático de la gloria, de la majestad, del renombre de Dios. Es decir que, queridos, tú y yo fuimos creados netamente para traerle gloria a Dios. Amén. Para rendirle gloria, que nuestros hechos, que nuestras palabras, que nuestra vida misma sea una expresión viva de la gloria, de la hermosura, de la majestad de Dios. Y eso es lo que Dios propuso para Judá y para Israel. Y ese mismo propósito es igual para el Israel de Dios, que es su iglesia, la cual nosotros somos integrantes. Así que también el cinto está necesitado de constantes cuidados. Cualquier prenda de ropa, como bien lo sabemos nosotros, debe ser cuidada, Sí. debe ser lavada, debe ser renovada, refrescada, para que de ninguna manera manifieste contaminación o suciedad. Y la santificación y la integridad de nuestra vida es fundamental para que nosotros podamos ser para Dios una prenda, un elemento de gloria a su nombre. Sí, Señor. Por eso necesitamos nosotros mismos, lo cual Jeremías en su caso, Dios no le permitió hacer, ser lavados de indiferencia, de apatías, de dejadez, de falta de interés, de inmundicia moral, de deshonestidad, de dureza, de rigidez, de amarguras, de resentimiento, todo aquello que contamina. Necesitamos constantemente lavar nuestra vida y nuestro ropaje para que a su vez sea la prenda que Dios pueda llevar sobre su persona con gloria y con satisfacción. El cinto que Dios sobre su persona siempre debe ser caracterizado por hermosura, por pureza, por santidad. Y bien Isaías, el profeta Isaías, habla de las virtudes de Dios en este sentido. Y dice allí en Isaías capítulo 11 versículo 5: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, que estas mismas virtudes que son propias de Dios, su justicia, su santidad, su rectitud, su integridad, su fidelidad, Él quiere que nosotros mismos podamos adquirir e incorporar esas virtudes en nuestras vidas para que Él pueda ajustarnos sobre su persona como una manifestación de esa gloria, de esa luz, de esa brillantez. Nosotros, queridos, Amén. hemos sido designados y separados
para ser apegados a Dios. Es verdad. Piénsalo, medítalo, cuán alto este privilegio. Yo sé que vivimos aún en este mundo y que estamos muchas veces abordados por los quehaceres y las preocupaciones de este siglo, pero debemos meditar tanto más en el alto llamado y propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es decir, que tú y yo podemos ser parte del mismo atavío, o si se quiere, el adorno de Dios mismo. Wow. Piensa lo que estamos diciendo. Por eso no nos podemos conformar con menos, no podemos permitir que nada comprometa nuestra vida, tan alto propósito. No podemos vivir en un término medio entre el espíritu y la carne, porque eso sería como ir a enterrar eso tan precioso en el río de este mundo, con su inmundicia, con su barro, con su contaminación. No queremos eso. No queremos eso. Y debemos decirlo nuevamente, lamentablemente ese fue el final para Judá y también para Israel. Pero felizmente así no termina la historia en los planes de Dios. Y tampoco termina así la historia, o tiene que terminar así en la vida de ninguno. Porque nos muestra que frente a la propuesta de Dios, Él siempre nos da la opción de elegir lo suyo. Y cuando elegimos acompañar y rendirnos al propósito de Dios, eso es el primer paso gigantesco en la dirección correcta. Eso permite que Dios pueda comenzar a obrar en su gracia, en su misericordia, a través de su Espíritu, a través de su palabra. Cuando aceptamos y nos rendimos, el desenlace puede ser totalmente otro, un desenlace, un final feliz. Gracias. Por eso queremos destacar la opción de esa esperanza y de esa entrega a Dios. Quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, que tú puedes alterar tu destino. Nuestra decisión altera nuestro destino. Cuando uno toma ese paso de rendición, de obediencia, de apertura a que Dios opere en uno, uno puede cambiar, uno puede alterar el destino mismo de su vida. Es decir, que no está escrito ni tallado en piedra, sino que está trabajado en arcilla. Dios dice que nosotros somos como la arcilla, es decir, que entre tanto que le permitamos, Él puede moldear, Él puede Amén. Volver a trabajar nuestra vida y nuestro corazón y hacernos un vaso de gloria, Gloria a Dios. un elemento de bendición, un ingrediente que pertenece aún a su más cercana y allegada comunión. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero decirte entonces, todo es cambiable. Puede ser que estés viviendo una situación o una condición en tu corazón que piensas que es inalterable. No pienses así. No. Es una mentira de Satanás que te quiere Es engañar. verdad. Entre tanto que estamos con vida en esta tierra, tenemos esa oportunidad de responder a la misericordia y a la gracia de Dios. Que nuestra vida respecto de Cristo pueda ser descrita con aquella frase del salmista cuando él dice estas palabras conocidas, Salmo 63 y versículo 8, dice: está mi alma apegada a ti. Es como que él se hubiera adelantado en el tiempo a escuchar esa parábola que luego habría de ser el mensaje en sí de Jeremías, del cinto de la paja.
está mi alma apegada a ti, es decir, a ti se aferra mi alma te sigue tan de cerca que siento apego y adherencia, algo que no me permite despegarme. Esa es la idea detrás del mensaje de Jeremías, y es el espíritu que también traslada David en su propio testimonio. Así que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos adapte al estándar de Dios. ¡Aleluya! Que nosotros podamos albergar en nuestra mente y en nuestro corazón esa idea que es en realidad el sueño divino. Yo sé que a veces soñamos nuestros sueños y aspiramos a veces a las cosas que nosotros imaginamos, pero tengamos el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que tú y yo podamos estar tan apegados a Él que sea como ese cinto, como esa paja de lino fino. Y quiero leerles una escritura del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 11. Y es como que el corazón de Pablo ha tomado sobre sí la carga de ese propósito divino tan precioso, tan alto, tan sublime. De hecho, Pablo es el apóstol que más se refiere al propósito de Dios. Siempre está haciendo mención del propósito de Dios para con los redimidos. Y él dice, por lo cual asimismo oramos. Y obviamente la oración del apóstol también refleja la carga, el deseo del Espíritu Santo. Oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, que hay un llamamiento. Amén. Y hay un propósito. Lo hay. Y Dios quiere que estas dos cosas se conjuguen en nuestra vida para llevarnos fehacientemente y puntualmente a ese lugar donde rendidos a Él nos podemos ver en Él y con Él y a través de Él, apegados, estrechados a su persona. Para ello Dios está y ha hecho todas las cosas a través de los siglos, primeramente usando como ejemplo gráfico al pueblo de Israel y de Judá, pero también para trasladar hacia nosotros, hacia nuestros días, hacia cada una de nuestras vidas, el mismo propósito divino: elevarnos a Él para que seamos parte de Él, para que seamos parte del atavío que le da gloria y honor y que le brinda esa honra que tanto Él se merece. Así que queremos invitarte, ya sea estés en la casa o escuchando en algún otro lugar, a compartir con nosotros un momento de oración donde cada cual pueda en sus propias palabras, en su propia expresión, rendirse a Dios, permitir que el Espíritu Santo haga vida lo que hayamos escuchado y para que se concrete hoy un cambio, una transformación, para que hoy podamos oír el llamado del Señor diciendo: oh, yo quiero abrazarte a mí mismo, quiero estrecharte, quiero que seas parte de mí, quiero que estés tan cerca mío que puedas sentir la intimidad de mi propio calor, de mi presencia, de mi amor hacia ti, y que eso se haga vida también dentro de ti. Así que vamos a estar orando. Te invitamos entonces que se pongan de pie.
Vamos a estar orando, entonces te invitamos que pongas todo el foco de tu atención, tu corazón sobre lo que hemos escuchado y que hoy pueda surgir de ti y de nosotros, de cada uno, ese deseo, ese anhelo. Señor, yo quiero ser alcanzado, yo quiero ser tomado, yo quiero ser llevado a ese lugar de estrecha comunión contigo, tan cercana como tú lo has descrito hoy, como ese cinto, como esa faja de lino fino. Señor, rendimos con total sencillez nuestro corazón ante ti, primeramente agradeciéndote que nos hayas participado de un llamamiento tan alto, tan sublime, que tú hayas albergado dentro de tu corazón algo tan precioso, algo, Señor, que escapa aún a nuestra capacidad de comprenderlo plenamente, porque tú nos dices que quieres que seamos parte de ti mismo, que podamos ser elementos de ataviar, de hermosear aún tu persona, no por lo que nosotros aportamos, sino por lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú haces en nosotros. Y Señor, por eso queremos en esta noche rendir ante ti todo lo que nos desvía de ese propósito, todo lo que, Señor, minimiza la importancia de tu llamado, todo lo que nos distrae, todo lo que quita nuestros ojos y nuestra atención de lo que es más importante. Señor, yo sé, y todos nosotros vivimos la lucha, Señor, con las cosas naturales y mundanales. Nos vemos, Señor, afectados por ellas todo el tiempo, pero nos has dado, Señor, una vía de escape, una forma, Señor, de eludir, una forma de salir, y es invitar al Espíritu Santo que sea nuestra ayuda. Y pedimos ahora, Señor, a través de tu Espíritu que es vida, que instale como nunca, con mayor intensidad que jamás haya sido antes, Señor, anhelos y deseos de responder a ese llamado tuyo. Oh, haznos ese cinto de lino fino. Sí, Señor, llévanos en tu gracia, lávanos donde necesitemos ser lavados. Te rendimos a ti, Señor, áreas de nuestra vida donde quizás ha entrado la contaminación del mundo, ya sea en pensamientos, o en actitudes o en hábitos. Señor, permitimos que nos laves y nos limpies. Precioso. Y nos rendimos para que nos hermosees, para que nos traigas, oh Dios, de tus propias virtudes y las compartas con nosotros. Ese amor a la santidad, ese amor a la pureza, ese amor a tu persona, que finalmente nos lleva a abrazarnos de ti. Sí, Señor, nos rendimos de la mejor manera posible en esta noche. Nuestro corazón dice: heme aquí, me rindo y me someto a ti. Gracias. Mis manos oigan tu ser transforma a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en mí y a
a través de ti. Y ser lo que debe ser. Oh, Dios, las cosas que Dios preparó para ti. Espera en Él al oír su voz. Él está en silla y yo tu hacedor. Manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través y ser lo que debe ser. Mientras seguimos escuchando la música y las palabras de esta canción, te invito que aún ahí en tu casa eleves tu voz y articules en voz alta el clamor o el deseo, el anhelo de tu corazón. Confiesa con tus labios lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo en tu interior. Y deja que eso sea como un pacto, una alianza con Dios. Diciéndole: Señor, vuelvo a renovar mi alianza. Este propósito, Señor, es mi propósito y lo hago mío en esta noche. Así que mientras escuchamos un par de veces más, levanta tu voz, atrévete a orar y a hablar, comunícate con Dios y deja que el Espíritu Santo haga vida lo que Él ha hablado a ti en esta noche. Va a tocar, sí, las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él al oír su voz. Él está en silla y yo tu hacedor. Déjate mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debo ser. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debo ser. Otra vez. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y ser lo que debo ser. Señor, no podemos menos que sentir una inmensa gratitud sí, Señor. por tu amor que es persistente y constante.
y cómo vienes tras nuestros pasos, cómo nos persigues, cómo nos buscas, cómo nos llamas, cómo nos hablas, y no dejas de hacerlo porque tienes fijo en tu corazón un plan tan glorioso, un propósito tan divino. Y Señor, queremos con todo nuestro ser acompañar. Y Señor, te damos gracias porque podemos contar con esa divina gracia que no nos abandona, que no nos desampara. Gracias por estar con cada uno. Gracias, Señor. Y Señor, pido que tu Espíritu Santo acobije a cada persona que hoy nos haya mirado y escuchado. Abrázalos, tal cual tú nos has manifestado hoy. Estréchalos cerca de tu corazón. Conquista aún lo que haya por conquistar. Haz tuyo y sella cada vida. Sí, Señor, así sea. Así sea. Te damos gracias. Para ti respiro para ti todos mis días. Rostro buscaré. Díselo en esta noche. Respiro para ti todos mis días. Por tu rostro buscaré. Por eso Pedimos que la paz y la gracia de Dios descanse sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Nos reencontraremos, Dios mediante, en pocos días. Entre tanto, nuestro amor, nuestro cariño y toda la bendición de Dios para contigo. Amén.